Dios bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno es el Señor en medio de la tormenta, de la lluvia, de todo lo que ha acontecido en los últimos días. Nos permite reunirnos en esta mañana. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Sigamos orando por nuestra nación, pero también por aquellos países que van a ser afectados o pueden ser afectados, para que el Señor obre. Sabemos que Él tiene el control de todo. Y una de las cosas que teníamos para esta semana, el hermano Leonte y algunos hermanos que han mostrado preocupación por el operativo que se iba a llevar a cabo ayer, el hermano Leonte se movió para el próximo sábado. Ya Leonte les daría más detalles a aquellos que están interesados, pero sepan esa información. Vamos a estar orando para iniciar el sermón de hoy, siguiendo con el segundo capítulo de Jonás. Estudiamos o vimos el primer capítulo la semana pasada. Hoy estaremos viendo la parte final del capítulo 1 y todo el capítulo 2 de Jonás. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí en esta mañana. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, por tu provisión. Mira, ahora que vamos a escuchar tu palabra, que no sean mis palabras sino las tuyas. Mira nuestros corazones. Estén abiertos a ver tu palabra, a ver lo que tú nos hablas. Ayúdanos, Padre, te necesitamos tanto, más de lo que pensamos. Y venimos a ti sabiendo que la única manera que podemos entender tu palabra es que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros corazones para poder comprenderla, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo te voy a hacer una pregunta para iniciar. ¿Cuál ha sido la oración más urgente que tú has hecho? Puede haber sido por un pecado confesado, por una enfermedad, ya sea tuya, de un familiar, un amigo o un conocido, o puede ser por provisión. Lo cierto es que quizás todos los que estamos aquí hemos pasado por un momento donde no tenemos tiempo para pensar en las palabras, simplemente para venir al Señor y rogarle, porque sabemos que la única forma de salir de eso es que el Señor intervenga. Como decía el hermano Eri, constantemente venimos en momentos de angustia al Señor y olvidamos en la cotidianidad venir a orar a nuestro Padre. Y es algo que nos sucede. Incluso aquellos que decimos tener una devoción al Señor, olvidamos lo eficaz que es la oración. Pero el Señor, en su infinita misericordia, permite diferentes situaciones para que nosotros vengamos y nos encontremos con Él. Que estemos solos con Él y Él sea la única solución a lo que enfrentamos. Eso es la misericordia del Señor. Y eso fue lo que le aconteció al profeta Jonás. Porque constantemente el Señor nos está hablando, nos está trayendo a Él, pero somos sordos. Como decía C.S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Aquellos que tenemos niños pequeños, sabemos que a veces se hacen los sordos. Tú lo llamas, lo voceas, y ellos como que tú no estás hablando con nadie. Yo le he tomado la decisión de decirle a mi esposa, bueno, no vamos a vocear, vamos a ir porque como quiera vamos a tener que ir. No es necesario estar voceando, sino simplemente vamos y le decimos lo que tenemos que decirle. Y así mismo actuamos nosotros con el Señor. El Señor nos habla, estamos como que nadie está hablando con nosotros. Jonás intentó hacer eso, pero el Señor lo atrajo a él, como lo ha hecho con nosotros. Cuando se vio en el vientre del pez, oró y reconoció que solo el Señor podía salvarlo. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Comenzamos la serie El Profeta Pródigo. Que el profeta que se parece a aquella parábola del hijo pródigo. Los primeros 2 capítulos, como decía Timothy Keller, se parece al hijo pródigo, y los 2 capítulos restantes, el 3 y el 4, se parece al hermano mayor, que no quería que el Señor perdonara a los otros, que no perdonara a aquellos que estaban en pecado porque no merecían el perdón de Dios. Y eso es lo que vemos en Jonás. Así que yo quiero invitarlos a ir al profeta Jonás,
capítulo 2. Vamos a leer el versículo 17 del capítulo 1, que no lo leímos la semana pasada. Sí, Jonás, capítulo 1, versículo 17 y el resto del capítulo 2. Leemos la palabra del Señor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 1, vimos el llamado del Señor a Jonás, la comisión que el Señor le dio a Jonás de ir a Nínive, aquella ciudad sangrienta, aquella ciudad que hacía todo lo malo, todo lo que aborrecía el Señor. Y el Señor envía a Jonás, a su profeta, a predicarle a Nínive. Pero Jonás no fue a Nínive, sino que pagó para ir a Tarsis, para alejarse lo más que podía de lo que el Señor le estaba pidiendo. Pero en medio de su viaje, el Señor desató una tempestad, y ahí Jonás se encontraba en la barca parecía que se partiría, y ahí el Señor hizo que se dieran cuenta la razón por la que estaba pasando eso, que era por culpa de Jonás. Recuerdan, los marineros echaron suerte, el Señor utilizó eso para declarar la razón por la que estaba aconteciendo esa tempestad. Y luego vemos cómo Jonás se ofrece como sacrificio para ser lanzado al mar. Y cuando es lanzado Jonás al mar, el furor, dice, se calmó, la furia de Dios se calmó. Y luego los marineros alabaron al Señor y ofrecieron votos. Vimos el cambio que ocurrió en medio de la desobediencia de Jonás en estos marineros, que fueron transformados por el poder del Señor. Tal vez ellos pensaron: bueno, este hombre ya padeció, murió, fue lanzado al mar, y el mismo Jonás dijo: hasta aquí llegué. Y si el libro hubiese acabado ahí, nosotros también hubiésemos dicho: bueno, ya el Señor terminó con Jonás, era lo ideal. El profeta que no quiere ir a predicar la palabra de Dios es desechado por Dios. Pero eso no fue lo que aconteció. Tenemos este capítulo 2 y dice el versículo 17 que el Señor preparó un gran pez que se tragase a Jonás. Y luego tenemos la oración. Esta oración que hace Jonás, escrita en un lenguaje poético y tiene un tono semejante a los salmos. Vemos paralelismo, vemos ideas que se repiten de otra forma, otras que se contradicen. La primera idea se contradice la segunda, y también otras que amplían el sentido. Lo que vemos aquí es esta oración en forma de salmo, donde Jonás se ve la necesidad de venir a Dios, de reconocer que el Señor tiene el control de todo, y termina alabando al Señor por su misericordia y por su salvación. De manera, mis hermanos, que en esta oración muchos nos veremos identificados, o nos vemos identificados con Jonás,
en los diferentes momentos que hemos visto. Tal vez usted no ha sido enviado a la boca de un pez, pero ha atravesado una situación que parecía que estuviera en la boca de un pez. Y lo primero que vamos a ver en este pasaje es que Jonás ora reconociendo su necesidad de Dios. Los primeros 2 versículos. Vemos en el capítulo 1, Jonás tuvo ocasión para orar. Él pudo orar cuando fue a Tarsis. Él pudo orar cuando se desató la tempestad. Él pudo orar cuando fue revelado que él era el culpable. Pudo orar antes de ser lanzado al mar, pero no oró. Pero aquí lo vemos orando. Dice que Jonás oró. Encontramos otra oración en el capítulo 4. Por ahí Jonás ora porque está enojado con el Señor, porque perdona a los ninivitas. Pero aquí Jonás está orando a su Señor. Pero tenemos que explicar un poco, antes de seguir con el capítulo 2, ese versículo 17 del capítulo 1. El pez que preparó el Señor para tragarse a Jonás. Y a través de la historia ha habido diferentes opiniones sobre este pez. Algunos, como los libros de niños, aparece una ballena. Algunos piensan que era una ballena. Otros que era un tiburón grande. Y algunos dicen que era un cachalote. Pero la palabra que encontramos es pez. Y el Señor dispuso este pez para que se tragase a Jonás. Y es un hecho histórico porque el mismo Jesús habló de este acontecimiento. En Mateo 12:40, cuando le estaban pidiendo señal a Jesús, Él dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De manera que Jesús vio ese acontecimiento de Jonás como un hecho histórico, no como algo que era figurativo, sino como algo que aconteció de verdad. Y nosotros debemos de verlo así. El Señor dispuso un pez. No, lo importante aquí no es el tipo de pez que era, sino que el Señor preparó ese pez para que entrara Jonás en su vientre. Y lo otro que vemos es que este acontecimiento apunta, señala a un acontecimiento mayor, que era la muerte y resurrección de Cristo. Si encontramos sorprendente que Jonás estuviera en la boca del pez, algo más sorprendente acontecería siglos después, con la muerte y resurrección de Cristo, para darle salvación a todos aquellos que creyeran en Él. Eso es un acontecimiento mayor. Alguien dijo sobre esto: el Hijo del Hombre, Cristo, resucitado de entre los muertos, es la señal más grande de que el reino de Dios ha llegado. Si nos sorprendemos por Jonás, deberíamos de maravillarnos aún más por la muerte y resurrección de Cristo, que nos ha dado salvación. Entonces vamos a ver la oración de Jonás, versículos 1 y 2. Jonás ora reconociendo la necesidad del Señor. Él no había entendido la necesidad que tenía de Dios hasta ese momento. Dice el versículo 1 y 2: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás, un conocedor de los salmos, puede haber estado citando algunos salmos aquí, haciendo alusión a algunos salmos. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a su oído. Él sabía que podía confiar en Dios. El único que lo podía ayudar en ese momento donde él estaba descendiendo, donde estaba en la boca de un pez, era el Señor. Él no había reconocido eso hasta ese momento, hasta lo que le estaba ocurriendo. Él dice: mi angustia invoqué a Jehová. Pero nos dice el versículo 1 que oró a Jehová su Dios. Recuerdan, el capitán en el capítulo 1 le dice a Jonás: ¿qué haces durmiendo en medio de esta tempestad? Levántate y clama a tu Dios a ver si Él tiene misericordia de nosotros aquí. Ahora Jonás está reconociendo que el único que puede salvarlo de esa situación es el Señor.
El único que puede intervenir y puede permitir que él no muera es Jehová, su Dios. No el Dios de otros, sino el Dios de Jonás. Él conocía a Dios, él conocía su misericordia, invocó y estaba confiando en que el Señor lo podía librar. Ningún hombre lo podía librar de ese momento, ni siquiera él, aquel profeta que estaba huyendo, que estaba caminando, corriendo en oposición a lo que Dios le estaba enviando, ahora se ve con Dios. Y es que nos tenemos que ver en ocasiones a solas con Dios. Estamos huyendo constantemente de estar a solas con Dios porque el Señor tiene algo que decirnos. Y aquí Jonás oró al Señor. Oró invocando a Dios desde el Seol. Seol es el mundo de los muertos. Puede ser traducido, el inframundo. Él sentía como que estaba muriendo en ese momento. Y le dije que él conocía los salmos. Mira otro salmo, el Salmo 116:3. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Jonás sabía que en ese momento solamente Dios podía ayudarlo. Y es que, mis hermanos, cuando Dios es lo único que tenemos, nos damos cuenta que es lo único que necesitamos. Jonás sabía que el único que podía ayudarlo en esa necesidad era el Señor. Hay otros salmos que podemos citar que hacen alusión a esto. Salmo 34:6. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y le salvó de todas sus angustias. Salmo 65:2. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti vendrá toda carne. Pero lo que me llama la atención no es tanto que Jonás oró, sino que él sabía que el Señor lo escuchaba. Constantemente venimos a orar y pensamos que el Señor no nos escucha. Pero qué bueno saber que Dios, aquel Dios todopoderoso, aquel Dios misericordioso, escucha nuestras oraciones. Y si bien es cierto, sabemos que las oraciones no cambian la voluntad de Dios, pero Dios en su voluntad ha determinado que ciertas cosas no ocurran hasta que nosotros oremos. Qué bueno es el Señor. Somos cambiados a través de la oración. Nuestras prioridades son ordenadas a través de la oración. Y Dios utiliza nuestras oraciones para en su voluntad obrar. De manera, mis hermanos, que no debemos de dejar de orar. No debemos de esperar el momento de angustia para orar. En cada momento, orar sin cesar. Oremos, vengamos al Señor. Vengamos a Él sabiendo que Él tiene el control de cada situación y que Él nos escucha. Jonás se sentía casi muerto. Desde el Seol, Él oró y el Señor lo escuchó. Pero aparte de eso, podemos ver también otra cosa. Jonás reconoce su necesidad de Dios, pero también él reconoce la soberanía de Dios. Los versículos del 3 al 7, él sabe, miren el versículo 3, que no fueron los marineros que lo echaron, sino el mismo Señor es que ha obrado en eso que le ha acontecido. Versículo 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él no se queda pensando en que los marineros fueron los culpables de esto, sino él sabe que ha sido el Señor que ha obrado en medio de todo eso. Él reconoce que el Señor tenía el control de esa situación. Hay veces que el Señor tiene que hacer algunas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos tocar fondo y Él utilizar eso para que nosotros podamos reflexionar y mirar su grandeza. Jonás estaba huyendo de Dios, pero aquí Él está reconociendo que solamente Dios tiene el poder para liberarlo y que Dios es soberano, de que fue el Señor que orquestó todo eso para que Él estuviera
en ese lugar, en ese momento. Miren lo que dijo Timothy Keller citando a otro autor. Dice, cuando rechazamos y desobedecemos a Dios, como lo hizo Jonás, se requiere un tratamiento radical. Jonás fue descendiendo a Jope. Él descendió a Jope, al barco. Al fondo del barco también estaba en la nave cuando estaba durmiendo. Y aquí está finalmente al fondo del océano. Pero hasta que no tocó fondo, no pudo ser liberado. Solo a través del fracaso completo pudo empezar a verse y a cambiar. Solamente en el momento que nosotros tocamos fondo, nos damos cuenta que no podemos. Decimos, Señor, yo intenté huir de ti, pero yo reconozco que no puedo hacerlo. No puedo. Me reconozco que cuando los recursos que yo tengo no son suficientes, cuando hay un momento donde mi salud se deteriora, donde hay circunstancias que yo no controlo, me doy cuenta que me rindo. Solamente tú tienes el control de mi vida. Yo pensaba que podía solucionar eso, que podía huir de ti, pero me doy cuenta que es imposible. Y a veces el Señor nos permite tocar fondo y para enseñarnos que Él tiene el control de todo y no nosotros. Jonás reconoció la misericordia de Dios y mire lo que sigue diciendo en el versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Desechado. Él se sentía desechado, pero nosotros podemos decir, Jonás, pero en serio, tú estás huyendo de Dios, no quieres hacer la voluntad de Dios y te encuentras aquí diciendo que has sido desechado. Él se sentía que estaba lejos de Dios en ese momento. Pero dice, más aún veré tu santo templo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? En el templo. Jonás dice, yo veré, yo sé que no estoy cerca, yo quiero tener esa comunión nuevamente con mi Dios. Yo me siento como desechado, pero veré tu santo templo. Volveré a tener esa comunión. Vemos el cambio que está ocurriendo en la vida de ese profeta rebelde que quería escapar de Dios. Pero ahora lo que él no valoraba, ahora lo está valorando. Está aconteciendo una transformación en la vida de Jonás. Y él sigue diciendo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodéome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Él sentía que su alma estaba rodeada por las aguas y el alga estaba enredada en su cabeza, todo eso. Y descendió, dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y él sentía, yo no salgo de esta. La tierra está cerrada para mí. Pero mire lo que dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás está orando, la oración es dentro del vientre del pez. Aunque después le escribe, cuando salió, escribió. Y está orando aquí, dentro del pez, y dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Él sentía como que ya había quedado ahí. Ya no hay más liberación. Ya me rindo, no puedo escapar de esta. Mas tú sacaste mi vida. Él sabía que el Señor era soberano y confió en el Señor. Oh Jehová, Dios mío, mi alma desfallecía y me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta la presencia de Dios, hasta el santo templo. Llegó la oración de Jonás. Él confió en el Señor. Él reconoció la misericordia de Dios. Yo te pregunto, no sé qué situación, qué circunstancia, tal vez ha sido por rebeldía, tal vez ha sido por cualquier otra cosa. Pero tal vez sigues tranquilo como que nada ha pasado. O quizás el Señor ha estado obrando en tu vida de manera que tú te des cuenta que el soberano es Él, no tú.
Que tú te des cuenta que no se trata de ti, sino se trata de lo que Él quiere hacer en tu vida. O que tú te des cuenta de que el rey no eres tú, sino Cristo. Porque a veces actuamos como la canción, yo sigo siendo el rey. No. ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿Sigues pensando que tú tienes el control mientras tienes salud? Mientras tienes las provisiones necesarias, pero no te das cuenta que tú no tienes el control y las cosas no son necesariamente como tú estás actuando, sino como el Señor ha dicho en su palabra. Jonás aquí reconoce que en ese momento que él desfallecía, pero él se acuerda de Jehová y su oración, dice, llegó hasta tu presencia, hasta tu santo templo. Y qué bendición es saber que gracias a Cristo nuestras oraciones llegan a la misma presencia del Señor. Qué bueno es saber que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo y podemos orar en cualquier momento que nos encontremos. Aquellos que hemos venido a Cristo, podemos venir en oración continuamente al Señor, sabiendo que Él es soberano y que Él controla todas las cosas y que nada, ni una partícula del universo escapa de su poder. Jonás anhelaba volver a la comunión con Dios que había roto por su desobediencia. Yo te pregunto, ¿se ha interrumpido tu comunión con Dios por tu desobediencia? Órale al Señor. Órale al Señor que te dé la... Pídele al Señor que te perdone. Pídele al Señor que te dé la fuerza y te ayude en ese momento. Jonás fue escuchado y liberado. Aprendió que solo Dios podía salvarlo. Entonces, vemos aquí dos cosas hemos visto hasta ahora. Jonás reconoció la necesidad que tenía de Dios en ese momento. Él reconoció la soberanía de Dios en esa situación en la que se encontraba. Y también alaba a Dios por su misericordia y salvación. Reconocer a Dios, la necesidad que tenemos, reconocer que Él es el único que puede salvarnos, y luego eso se evidencia con alabanza y adoración al Señor. Miren lo que nos dice el versículo 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Él está diciendo aquí, aquellos que siguen ídolos, que siguen vanidades ilusorias, que siguen cualquier cosa y se aferran a esas cosas como si fuera su salvación, abandonan la misericordia de Jehová. ¿Recuerdan los ídolos de los marineros? Comenzaron a clamar y no pasó nada. Pero luego vieron al Señor, al Dios de Jonás obrando y cambiando todo. Cuando nos aferramos, tal vez tú dirás, yo no sigo ídolo, no tengo ninguna imagen ni nada de eso, pero hay cosas que convertimos en ídolo. Puede ser una persona, puede ser una posesión, puede ser diferentes cosas, hasta una serie de televisión podemos convertir en un ídolo. Podemos sentirnos mal cuando, yo no me siento como que no tiene sentido mi vida porque no pude ver la serie hoy. Debemos de revisar nuestros corazones, porque a veces nos aferramos a ídolos que pensamos que no son ídolos, pero se convierten en eso. Son falsas dioses, cosas falsas y pasajeras que parecen llenar nuestra vida, pero en realidad son huecas. Recuerda lo que el Señor le dice al pueblo de Israel a través de Jeremías 2:3. Ese versículo me encanta, es uno de mis favoritos. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Imagínense usted llenando agua. ¿Y cuándo es que se va a llenar eso?
y usted le da, pero tiene varias horas y no se ha llenado y se da cuenta que eso está roto y no está reteniendo nada. Así mismo es nuestro corazón cuando estamos poniendo cualquier otra cosa que no es Dios en nuestras vidas. Cuando estamos poniendo una imagen o una persona o una moda en lugar de Dios, son vanidades ilusorias y no estamos aferrándonos a la misericordia de Dios. Por eso Jonás reconoce: aquellos que siguen vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios. Pero él dice: mas yo con voz y alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Jonás ahora entiende que alejarse de Dios es abandonar su misericordia. Él mismo es testigo de la misericordia de Dios, pues Dios lo salvó cuando no merecía. Lo ideal era que Jonás pereciera en ese momento y ya el Señor levanta otro profeta que fue a Nínive y predica. El Señor podía hacer eso, porque Jonás no había actuado como un profeta, había actuado como un rebelde, un impío, un pagano. Pero el Señor nos está enseñando aquí que Él obra de manera misericordiosa. Él obra dándole ese favor a aquellos que no merecen, a aquellos que están alejados de Él. Y esta palabra misericordia es la palabra hesed en hebreo. Se puede traducir como gracia, fidelidad, amor constante. Dios había obrado en la vida de Jonás. Y lo ideal era que Jonás, después de ahí, dijera: bueno, qué misericordioso es Dios, qué bondadoso es mi Señor. Cuando yo no merecía, yo estaba alejado de Él, yo era un rebelde, el rebelde más grande que pudo haber existido era yo. Y yo sé que el Señor puede tener misericordia con otros. Lo ideal era que Jonás hiciera eso. Pero lo bueno es que el Señor también ha hecho eso con nosotros. El Señor ha obrado misericordiosamente con nosotros. Nos dice: yo tengo misericordia, he tenido misericordia contigo. Y es para que actuemos según la misericordia que hemos recibido. Pero a veces decimos: bueno, es que ese hermano, o esa hermana, o ese amigo, o ese vecino es tan malo, que no merece la misericordia de Dios. Tú tampoco la mereces. Tú no mereces, ni yo merecemos la misericordia de Dios. Pero a veces exigimos. Exige al doctor R.C. Sproul hace unos años decir: la misericordia no se exige. Tú no puedes exigir misericordia. No, la misericordia no se exige. Sale de Dios. Yo no puedo exigir. Tú exiges algo que mereces. Tú no exiges algo que no mereces. Si yo merezco algo, trabajé y voy a exigir mi salario. Pero si no trabajé, no, tú tienes que tener misericordia de mí. No, la misericordia no se exige. Pero Dios extiende su misericordia para con nosotros. Y aquel que ha recibido misericordia debe actuar misericordiosamente. Y aquí Jonás dice: ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Él sabe, él reconoce que no había obrado, no había cumplido con su voto. Él era profeta. Y vimos la semana pasada que hay un momento en Segunda de Reyes donde él recibe la profecía y está cumpliendo con su trabajo como profeta, pero aquí él no estaba cumpliendo lo que el Señor le había dicho como profeta. Y él ahora dice: yo cumpliré, pagaré lo que prometí. Él se comprometió a servir al Señor. Se comprometió a hacer sacrificio, a adorar al Señor. Y dice: la salvación es de Jehová. La salvación no era de Jonás. La salvación no es de ningún hombre. Yo no digo: este es salvo y estos no. Y recuerden que Jonás era judío y él pensaba que solamente él merecía la salvación y su pueblo. Los ninivitas no. Esos son malos. Pero también el pueblo de Israel era malo, porque había desobedecido a Dios. Y él era del reino del norte. Y lo que estaban leyendo este libro de Jonás, la audiencia original era el reino del norte, Israel, que estaba viendo cómo el Señor obró misericordiosamente con estos malvados.
Pero le estaba dando una lección a ellos de que ellos se arrepintieron, pero el Israel no. Y nos está dando una lección a nosotros también con la vida de Jonás. Porque vemos dos personajes grandes en este libro. Aparte de los marineros, los ninivitas y todo. Jonás y Dios. Si no nos parecemos a Dios, no estamos pareciendo a Jonás. Y la balanza va más inclinada a Jonás. Nuestro parecido es más con Jonás. Pero Jonás dice: la salvación es de Jehová. Él reconoce que la salvación no era de él. Él no le predicaba: oh no, aquellos no merecen salvación, por eso yo no voy a ir a predicar. No, la salvación es del Señor, la salvación no es nuestra. Y esta verdad se replica en Apocalipsis 7:10, donde dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. No a nosotros no nos pertenece. Nosotros hemos recibido la salvación por misericordia. Jonás reconoce que la salvación, y hasta que Jonás no reconoció todo lo que le había acontecido en esta oración, mira lo que nos dice el versículo 10, la liberación de Jonás. Porque a veces el Señor permite que atravesemos por diferentes situaciones y que vengamos en oración y vengamos humillados, arrepentidos, y hasta que eso no sucede, Él no obra en su voluntad. No es que Dios cambia su voluntad. No podemos decir que yo voy a orar para que el Señor no. El Señor no cambia su voluntad. Vuelvo y repito, el Señor permite situaciones para que oremos y a través de esa oración Él obrar. Pero hasta que no venimos y reconocemos eso, Él no obra. Mira lo que dice el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás, después que Jonás reconoció, el Señor obró. Jonás pudo haber llegado a Nínive tranquilo. Bueno, yo voy a ir para ese pueblo a predicar y voy a ir bien vestido. Pero llegó vomitado por el pez, lleno de baba, como decía un comentarista. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de ese capítulo 2 de Jonás? Jonás reconoció la necesidad que tenía de Dios. Oró. En su angustia oró al Señor. Jonás reconoció la soberanía de Dios, que solamente Dios podía obrar en ese momento. Jonás alabó al Señor por su misericordia y salvación. El Señor, así mismo como hizo con Jonás, ha hecho con nosotros. Tuvimos una necesidad, vinimos en arrepentimiento a Él, oramos para que Él obrara, el Señor obró, y hemos respondido con alabanza a Él por la salvación que nos ha dado. Pero similar como le aconteció a Jonás, el arrepentimiento de Jonás, si vuelvo y digo, si terminamos aquí decimos, qué bonita historia, cómo el Señor obró en Jonás. Pero la historia no se acaba aquí. La historia no se acaba aquí y luego podemos ver que ese arrepentimiento de Jonás no fue completo, sino fue parcial. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido testigos y también protagonistas de historias similares, donde decimos, Señor, líbrame de esta enfermedad, yo te voy a servir? Y luego olvidamos eso. O decimos, Señor, si tú me provees, yo voy a ayudar a fulano. El Señor provee, después vemos que no me va a dar. O pasan diferentes situaciones en nuestras vidas donde hacemos votos y decimos así como Jonás, ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Y luego de unos días olvidamos. El Señor, si tú me libras de esta, yo voy a hacer un compromiso. Voy a ir a la iglesia todos los domingos. Venimos los 2 primeros domingos y después, que estoy cansado. Y después, ay, que hay muchas cosas. Hay una reunión familiar el domingo que viene. Y después, yo lo veo virtual, lo van a subir. Hacemos voto al Señor, hacemos compromiso de cosas que vamos a hacer, pero lo olvidamos. Y luego vamos a ver que algo parecido a esto le aconteció a Jonás. Yo iré, va a Nínive, predica el mensaje, se convierte, pero luego está enojado porque el Señor tuvo misericordia con ellos. De manera, mis hermanos, que veamos esto
con nuestro corazón reflejado y meditemos lo bueno que ha sido el Señor con nuestras vidas, lo bueno que ha sido la obra del Señor en nosotros. A pesar de nosotros, el Señor ha tenido misericordia. Debemos de recordar eso. Y así, como decía el salmista en el Salmo 103, decirle a nuestra alma: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Porque al igual que como Jonás, estamos vivos, en el sentido de que también se nos dice la palabra que somos sacrificios vivos. Y constantemente olvidamos eso. Tenemos que morir a nosotros mismos constantemente para que el Señor sea que viva, ya que Él es que nos ha salvado a nosotros. Porque si dejamos que nosotros vivan, como ahí el lema, y vivan. Hay una presentadora que siempre dice eso. Pero estamos llamados a vivir para Cristo, no para nosotros mismos. Jonás quería vivir para él mismo, pero el Señor le mostró que lo mejor es vivir para Él. Vivir reconociendo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas.